Ahora sí, consulto nuevamente. ¿Están de acuerdo con estos puntos resolutivos? Quedan aprobados por unanimidad de votos y ahora sí queda decidido en definitiva este asunto. El proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Juan Luis González Alcántara, que pedía cancelar la votación de jueces y magistrados, fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque se desestimaron las acciones de inconstitucionalidad estas mismas que ya se habían dado en reformas judiciales aprobadas en el Congreso. Por 4 votos contra 6 se llegó a un largo debate en la Suprema Corte de Justicia y bueno, no se llevará a cabo este proyecto tan importante que había propuesto el ministro Alcántara. Sí, fueron 4 votos contra 7, votaron por la desestimación las ministras Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz, Lenia Batres y sorprendió a muchos el voto de Alberto Pérez Dayán, que basaron su voto en criterios similares adoptados por la propia Corte en casos anteriores, particularmente Pérez Dayán, que ya había votado en contra de otras acciones de inconstitucionalidad similares. En otras palabras, establecieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede determinar la inconstitucionalidad de las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, salvo que se haya establecido que hay fallas en los procedimientos legislativos o violaciones a los derechos humanos fundamentales. Con esta decisión y con la desestimación del proyecto del ministro González Alcántara, la reforma judicial con todas sus consecuencias queda en pleno vigor. De esto vamos a hablar el día de hoy en Todo Personal. Como me he pronunciado en anteriores ocasiones, la votación es de 6. Señor ministro González Alcántara Caranca. Yo me expresé como mencioné que eran 6 votos los necesarios para invalidar según la literalidad del artículo 105 constitucional. Sin embargo, en estas condiciones, en medio del asunto mismo que estamos por votar, no creo que sea correcto entrar al fondo del asunto. Las reglas del juego no se establecen en plena jugada. Señor ministro Esquivel Mozo. Se requieren 8 votos al ser una integración de 11 ministras y ministros. Señor ministro Ortiz. Se requieren 8 votos al ser una integración de 11 ministros. Señor ministro Aguilar Morales. 8. Señor ministro Pardo Rebolledo. Mientras exista integración de 11 en este tribunal pleno, la mayoría calificada debe ser de 8 votos. Señor ministro Vázquez Guadarrama. 8 votos. Señor ministro Ríos Farjat. Yo desde el 10 de octubre ya me había pronunciado porque hay 3 artículos que hablan de una mayoría de 6. Señor ministro Lainez Potisek. Yo no me había pronunciado, pero voto por 6. Señor ministro Pérez Dayán. Como lo hice cuando se suscitó esta misma cuestión, son 8. Señora vicepresidenta Piña Hernández. Como ya había yo expresado, 6 votos por las razones que manifestó el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Señora vicepresidenta, me permito informarle que existe mayoría de 6 votos en el sentido de que se requieren 8 votos para la declaración de invalidez. Bueno, esto fue al final, después de horas de debate, y es porque al finalmente, en los últimos minutos, se preguntó si se necesitaban 6 votos u 8 votos para declarar la acción de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque la Constitución dice ahora que hay 9 ministros, entonces se necesitan 6 votos, pero lo que consideraron los ministros es que mientras sean 11 se van a necesitar los 8 votos. ¿Por qué votaron así? El debate final se necesitaban 5 o 6 votos, hubo muchas posiciones muy diferentes y estuvo el caso de Pérez Dayán, de Alberto Pérez Dayán, que fue el que sumó el 4º voto. Mire, le ha ido muy mal en redes sociales, sobre todo a Pérez Dayán con este tema, pero hay un punto que hay que concederle. Había votado igual en otras acciones de inconstitucionalidad en el pasado, unas que había presentado precisamente Andrés Manuel López Obrador y Morena cuando se hicieron las reformas a la Ciudad de México, cuando se hicieron las reformas al tema energético hace ya algunos años, durante el gobierno de Peña Nieto. Esto es lo que sucedió.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que pretendía invalidar diversos puntos de la reforma judicial. Entre ellos, la elección por voto popular de jueces de distrito, magistrados de circuito y juzgadores locales, el recorte salarial de estos cargos, la inatacabilidad de sentencias del Tribunal de Disciplina y la prohibición de suspender normas generales en el juicio de amparo. Los posicionamientos entre ministros y ministras se enfrentaron. El ministro Alcántara Carrancá señaló que la Constitución puede ser impugnada por los partidos políticos porque se trata de una ley federal electoral. Un tribunal constitucional tiene también la obligación de apreciar la Constitución y las normas como instrumentos dinámicos cuyo contenido evoluciona y debe ser interpretado a la luz de diversos principios y contextos. Yo no estoy de acuerdo en que los partidos políticos nacionales tengan legitimación para impugnar normas que no les afectan y que no son propias de los partidos políticos, ya que carecen de intervención en el proceso de elección judicial. El proyecto era para dar resolución a las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por Movimiento Ciudadano, PAN y PRI contra la reforma judicial. Considero y estoy de acuerdo con la legitimación de los partidos políticos. Con 8 votos a favor, la Corte avaló la legitimación de los partidos políticos para poder impugnar la reforma. Pero el punto de quiebre llegó con el posicionamiento del ministro Alberto Pérez Dayán, quien era considerado dentro de los 8 votos necesarios para validar el proyecto. No coincido con la propuesta sobre una nueva reflexión, convencido que esta acción de inconstitucionalidad, a partir de sus precedentes, debe considerarse improcedente y sobreseer en la misma. Con 7 votos a favor y 4 en contra, aprobaron la procedencia para continuar con la discusión. Sin embargo, al tener un voto más, la mayoría calificada necesaria para aprobar el proyecto en la votación final se había perdido. Ya no se juntarían los votos para analizar el fondo de la reforma. Tras poco más de 5 horas de discusión, el Pleno tomó un receso para regresar a decidir si se necesitaban 6 u 8 votos para validar el proyecto. Es estéril el estudio de fondo si ya se pronunciaron las señoras ministras Yasmín Esquivel, Ortiz, Batres y el ministro Pérez Dayán por la improcedencia de este medio de control. Así, con 6 votos a favor y 5 en contra, el Pleno determinó que eran necesarios 8 votos para declarar la invalidez de la reforma al Poder Judicial, votos que no alcanzaron. La tensión en el Pleno duró hasta el último momento, cuando algunas ministras pretendían irse antes de que cerrara la sesión. Creo que ya empezaron las despedidas y todavía no acabamos sesión. Muy interesantes. No se ha levantado la sesión. Todavía no se ha levantado la sesión. Hay que regresar a los baños. Acabamos, ¿no? Hasta que se levante la sesión. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y escuche usted esta frase del ministro Pérez Dayán. Más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad. Gracias, señora ministra. Bueno, y esto fue el momento quizás decisivo de estos largos alegatos, cuando Pérez Dayán finalmente dice, con esta frase, dice que no podía avalar con una insensatez, otra insensatez como era la reforma. Pero bueno, ese fue el momento decisivo en esta discusión y quizás en términos legales la propuesta de González Alcántara no era, como dice Pérez Dayán o como dijeron las otras 3 ministras, sensatamente jurídica, pero la verdad que era una salida política viable, porque lo que sí es verdad es que la reforma judicial, como está estipulada legalmente, es una insensatez. De esto le vamos a hablar. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo en...
la magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. ¿Qué implica lo que se votó hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Así queda la reforma judicial. La noche del 15 de septiembre se firmó el decreto y este martes 5 de noviembre la Corte resolvió que la reforma al Poder Judicial se mantiene vigente y se considera legal. ¿En qué consiste? La reforma ordena la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. Disminuyen sus tiempos de mandato y se reduce la cantidad de magistrados. Se elimina la pensión vitalicia de ministros y se ajustan sus remuneraciones al tope máximo establecido para la presidenta de la República. Además, se crea un ente disciplinario y uno administrativo para el Poder Judicial, independiente de la Corte, que sigue en el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros. Sin obstáculos legales, la reforma judicial avanza con los procesos establecidos para elegir más de 1.600 cargos judiciales que serán votados en 2 elecciones, una en 2025 y otra en 2027. Serán electos jueces de distrito, magistrados de circuito, magistrados del Tribunal Electoral, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y ministros de la Suprema Corte. Los 32 estados también elegirán por voto popular a sus poderes judiciales locales y en 2 comicios. El INE organizará los comicios para los que solicitó un presupuesto de 13.205 millones de pesos solo para la elección del próximo año. En 2025 se elegirán 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 2 de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 15 de salas regionales, 820 jueces de distrito y magistrados de circuito y jueces locales. Una vez seleccionados los candidatos por los comités de evaluación de los 3 poderes de la Unión, la Cámara Alta entregará al INE los listados definitivos, a más tardar el 12 de febrero de 2025 para la impresión de las boletas. Del 30 de marzo al 28 de mayo iniciarán las campañas. No habrá financiamiento público ni privado, y ningún partido político o funcionarios podrán promover candidaturas. El primer domingo de junio se llevará a cabo la elección y una vez resueltas las impugnaciones, los juzgadores electos rendirán protesta a su cargo el 1 de septiembre. La segunda mitad de jueces y magistrados estará programada para votarse en la elección intermedia de 2027 y de esta forma concluir con toda la renovación del Poder Judicial. Bueno, ayer se lo decíamos, era probable, no era descabellado que no alcanzaran los votos para aprobar, para respaldar el proyecto de González Alcántara. Y con eso yo creo que se salvó una crisis constitucional, pero queda la pregunta también si estamos ante una suerte de golpe de Estado constitucional. Yo no sé si es un golpe de Estado constitucional, lo que sí me queda claro es que es un cambio de régimen. Lo que tenemos es un cambio de régimen. La Suprema Corte de Justicia de la Nación deja en los hechos de ser un tribunal plenamente constitucional y el peso del propio Poder Judicial cambia y se transforma. Es diferente lo que tenemos, lo que tendremos en el futuro, de lo que teníamos, Viviana, hasta el día de hoy. Bueno, y una de las consecuencias futuras de esta decisión es confirmar la parálisis del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ya renunciaron 850 jueces y magistrados que no se van a registrar para la elección que viene. Y por otra parte, persiste este paro en una parte de los trabajadores del Poder Judicial que han sido damnificados con toda esta propuesta, que además de todo, a ver si no somos damnificados todos los ciudadanos con un Poder Judicial que no sabemos en este momento cómo va a estar y seguramente va a estar parado un gran tiempo. Y bueno, así están las cosas y así es como se está decidiendo y cómo se está definiendo esta reforma judicial que sin lugar a dudas tendrá muchos grises en el camino y será muy difícil de implementar, ¿no, Jorge? Sí, se vota, mire usted, vamos a mostrarle las dificultades. Olvídese usted de toda la parte política, ideológica del cambio de régimen. Se van a votar 800 cargos en cada una de estas elecciones con muchas candidaturas, serán cerca de entre 5.500 y 6.200 candidatos. Habrá 6 boletas como esta que ve usted aquí con todos estos nombres.
6 boletas con todos estos nombres. Habrá que elegir cerca de entre 40 y 44 candidatos en 6 boletas diferentes. Se estima que cada voto puede durar cerca de media hora. Vea usted cómo funciona la elección. Primero, estas boletas que son dificilísimas. Usted tendrá todos estos nombres en distintas boletas para distintos cargos y tendrá que ir señalando las distintas opciones. Luego, el número de candidatos que tienen que aparecer en la boleta. Mire usted, para ministros de la Corte habrá que elegir 9 candidatos, habrá 9 plazas, habrá 81 candidaturas, unos cerca de 90 candidatos. Para magistrados del Tribunal de Disciplina habrá otros 9 candidatos, para 5 plazas, 45 candidaturas. La Sala Superior del Tribunal Electoral, otras 18 candidaturas. Estas tres elecciones son nacionales. Esas son 3 boletas que tendrá todo mundo en el país para elegir esto. Luego está la Sala Regional del Tribunal Electoral, que también son 15 plazas que están en discusión, son unos 150 candidatos. Esta boleta será la 4ª boleta que tendremos por circunscripción electoral, porque son del Tribunal Electoral. Luego están los magistrados, las salas regionales, los magistrados de circuito del Poder Judicial. Esos son 3.248 candidatos, porque son 6 candidatos por 464 plazas. Estos se elegirán, serán las boletas en cada circuito judicial. Y finalmente estarán la de jueces de distrito, son 386, serán 2.702 candidatos que serán también en cada circuito judicial. Lo cierto es que usted tendrá 6 boletas con esa enorme cantidad de nombres en cada una de ellas. Pero eso no es solamente eso. Además, viene la elección de los candidatos por los comités de evaluación. Y en los comités de evaluación, la cantidad de nombres a sentar, ponemos el gráfico anterior, por favor. En los comités de evaluación que tenemos, hay una elección también por género. Tiene que haber 5 mujeres, 4 hombres, 3 mujeres, 2 hombres. Hay que elegir por género y por número. Ya de por sí se vuelve mucho más complicado. Ahora sí, en los tribunales de evaluación tienen que hacer a su vez otra elección. Vea usted, ¿podemos ver la siguiente gráfica, por favor? Ahí está. Viene todo este proceso, se publica la convocatoria, hay un plazo de registro que es del 5 de noviembre al 24 de noviembre, la verificación, la calificación de idoneidad, la depuración hasta el 4 de febrero, se envían los listados el 8 de febrero al Senado, se integran para que el 12 de febrero a más tardar ya estén listos. ¿Sabe lo que es hacer esto en tan poco tiempo? En tan poco tiempo estamos hablando de algo que además no intervienen los partidos, no están elegidos por partidos. Todo eso se tendrá que realizar en este proceso muy rápidamente. Así es como está planteada la elección, así es como se está moviendo todo este camino y por eso decimos que esto es insensato. No puede haber tantas cosas. En la etapa postelectoral decía Viviana con toda la razón que está paralizado el Poder Judicial. Imagínese usted hasta que lleguemos a la elección del primer domingo de julio y que lleguemos después a que se instalen todos estos personajes el 1 de septiembre y que después sepan dónde está siquiera el baño en sus oficinas, el tiempo que va a estar paralizado el Poder Judicial. Pero hay otros datos que también demuestran lo irreal, Viviana, de esta reforma. Yo te voy a hacer rapidísimo, quiero hacer más o menos un experimento aquí en este piso. Dame el nombre de 5 jueces, 5 magistrados que hayan sido extraordinarios, que tengan una vida judicial perfecta. De bote pronto no lo sabemos. Si uno a ver, Flor, ¿alguien sabe, alguien me puede dar el nombre de 5 jueces o magistrados?
¿por quién va a votar la gente? Imagínese usted, la verdad yo no tengo ahorita en la mente que me vengan 5 nombres de jueces y magistrados que hayan hecho un trabajo impecable y que conozcan su trabajo. Para eso están todos los exámenes y para eso se hace toda esta carrera judicial, para que tengan un filtro. Imagínese, nada más vamos a llegar aquí a la boleta. Aquí de verdad, de toda la gente que está trabajando con nosotros, nadie me pudo dar los nombres. Imagínese usted cuando le llegue una boleta, ¿por quién va a votar? ¿A quién va a conocer de esos jueces? Y bueno, además de esos jueces y magistrados que ya existen, en México hay unos 500,000, medio millón de abogados en todo el país. La Suprema Corte de Justicia estima que se registren aproximadamente 50,000 de sus abogados, el 10% de los abogados, para participar en estas elecciones. Más de 5,000 estarían ya tras la terna y todo en sus puestos. Otro tema es el dinero del INE, que ya aprobó ayer un presupuesto de 13,200 millones de pesos, un costo exorbitante para un año en astringencia financiera, y que además no se debería ser un año electoral, Jorge. Sí, un año muy difícil. La reforma sin duda es necesaria, pero esta reforma así como está no lo es. Va a haber, además, insisto, y es uno de los temas más delicados, un vacío de poder judicial, por lo menos, si bien nos va, hasta septiembre del año próximo, porque no va a estar funcionando el Poder Judicial. Los ministros ya se van, 850 jueces y magistrados también se van. Ese es el gravísimo problema que vamos a tener. Ya la reforma ya está, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con ella, nosotros estamos en desacuerdo, lo hemos dicho durante todo este proceso, pero no importa, ya se va la reforma, ya avanza, ya está planteada, ya están los tiempos, ya está todo esto. ¿Cómo lo van a implementar? ¿Qué es lo que opinan los ministros sobre estas cosas? Esto nos dijo Yasmín Esquivel, Viviana. Así, en este documental que hicieron para el portal del CEO, un documental que va a tener las voces de los ministros, magistrados, jueces, las personas que están y van a estar dentro del nuevo Poder Judicial. Y bueno, en este primer capítulo, Jorge Fernández Menéndez entrevistó a Yasmín Esquivel y esto es lo que dijo la ministra. La sociedad siente a sus jueces y magistrados muy lejos. Los siente como autoridades que no están cerca de la gente. Siente que estas instituciones no están sirviendo al pueblo de México, no están sirviendo a la sociedad, a la comunidad. Entonces, este proceso para recuperar la credibilidad en sus juzgadores es un proceso que yo advierto desde muchos años antes, y vemos que existen cambios, pero se requiere una transformación de fondo en la justicia para que la justicia pueda sentirse que estamos en un país donde podemos acudir a los jueces, que podemos ser escuchados los ciudadanos y que el juez tiene la sensibilidad de poder decidir. Bueno, si hay algún consenso es que la crisis que se está viviendo en el Poder Judicial era innecesaria, que esto sin duda es un triunfo del gobierno, pero es de alguna forma un triunfo pírrico, porque nos quedamos con un sistema judicial que queda en entredicho, con un cambio de régimen que también habrá que ver hacia dónde nos dirige, y no sabemos, no nos queda claro qué es lo que viene. Por lo pronto, la reforma judicial, después de la decisión de hoy, queda firme y ya habrá que ir avanzando con ella y a ver cuál es el costo que finalmente tiene para el país. Pero bueno, vamos con otra elección. Vamos, antes de irnos, con la elección de Estados Unidos. Lo decía, fue super martes en los Estados Unidos electoral, super martes judicial aquí en la Ciudad de México. Y antes de irnos, bueno, no en la Ciudad de México, en todo el país, y antes de irnos sigue el conteo de los resultados de las elecciones en los Estados Unidos. Hasta el momento, Kamala Harris tiene 210 distritos, colegios electorales, mientras que Donald Trump tiene 230. Quédanse con la cobertura especial que está aquí en ADN
ADN 40. En un momento más entran Lucy Bravo y Juan Pablo de Leo. También nos acompañará Alejandra Molina. Y bueno, faltan muy pocos colegios electorales para definir quién será el ganador. Así que se pensaba que no se tendrían resultados pronto. Parece que sí. Así que no se despegue de la televisión de ADN 40. Aquí con toda la información, siempre al minuto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana aquí en Todo Personal. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Quédese con esta transmisión especial y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.